Amigos, un saludo, muy buenas tardes. En muchas ocasiones, me imagino que incluso usted se ha visto directamente afectado, nos acogemos a seguros, con compañías de seguros, donde incluso desconocemos por completo las cláusulas a las que estamos firmando, si es que incluso se produce la firma. Hay mucha tela que cortar en este asunto y para ello, ¿quién mejor que María Zuasti? Aquí nos encontramos en su despacho, abogada, para aclararnos algunos de estos puntos. María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Bueno, hay tanto desconocimiento, ¿verdad? Porque yo he dicho, cuando firmamos un seguro, que muchas veces incluso no llegamos ni a firmar. Sí, a ver, en la mayoría de los casos, vamos, yo misma y a cualquier persona, y te he preguntado a ti antes de empezar la entrevista, ¿cuándo se firma una póliza de seguro? Normalmente al final la hacemos a través de un corredor de confianza o incluso por teléfono. Esas pólizas nos llegan y normalmente no se remiten nunca firmadas a las compañías, por lo tanto no existe una aceptación por parte del asegurado de todas aquellas cláusulas que contienen. Ya de por sí eso haría que esas cláusulas no pudieran ser impuestas. Aún así las compañías, pues en casi todas las ocasiones, no las imponen. Vamos, se me ha dado muchos casos que he pedido a pólizas firmadas para ver si esa cláusula que le quieren imponer a mi cliente, asegurado suyo, se podía imponer, y esa cláusula y esa póliza no estaba firmada, no aparece por ningún lado firmada. Las compañías de seguros dan por hecho en muchas ocasiones que el cliente no va ni siquiera a leer esas cláusulas de las que estamos hablando. Hombre, claro, la compañía de seguro, cualquier persona, si por ejemplo una compañía de seguro de un vehículo, lo que viene a reflejar principalmente es, y lo que le comunican por teléfono o el corredor, son las cláusulas principales de la póliza, pues que te cubra tercero o solamente a un tercero ampliado, pero nunca te dicen qué cobertura jurídica tienes, si puedes llevar tu coche a reparar a cualquier taller o solamente a los talleres contratados con la compañía, si puedes ir a cualquier clínica de rehabilitación en caso de sufrir un accidente o solamente a las clínicas de las compañías. Esos detalles ni el corredor ni el tramitador del seguro por el teléfono te va a comunicar esas cláusulas, porque la mayoría de la gente también van a lo básico, a tener su coche asegurado, y no se meten en eso hasta que sufren un accidente, por ejemplo en este caso, y se encuentran ya con las limitaciones que le va imponiendo la propia compañía que han firmado supuestamente en esa póliza. ¿Nos cuelan entonces cláusulas, podríamos decir, abusivas? Sí, a ver, nos cuelan cláusulas abusivas. Ya lo que es la abusividad de la cláusula puede ser que sea más desconocimiento por parte de los ciudadanos de a pie, ¿no?, de los asegurados. Sí es verdad que aquí también nos tenemos que reeducar todos un poco, y sí que a la hora de hacer una póliza, pues leerla, informarnos de lo que estamos contratando. Que sí es verdad que ahí es un poco culpa también de los ciudadanos, que cometemos ese tipo de fallos de no leer todas las cláusulas de la póliza. Pero claro, ya tú puedes leer la cláusula, pero el ciudadano de a pie normalmente desconoce si esa cláusula es abusiva o no. Y sí que hay muchas cláusulas abusivas que incluso que las imponen todos los días en las pólizas que se van suscribiendo, que incluso el Tribunal Supremo las ha ya indicado que son cláusulas abusivas, y aún así se siguen imponiendo por parte de la compañía. ¿Podrías ponerme, para que todos lo veamos y aterricemos un poquito, algún ejemplo? Sin nombres y apellidos, pero algún ejemplo. Sí, por ejemplo, lo que más me atañe a mí en mi trabajo, ¿no?, que es que cuando tú tienes un accidente de tráfico, tu propio seguro, tú tienes contratado en tu propio seguro una cobertura jurídica. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que tú puedes contratar un abogado particular que te lleve la gestión de esa reclamación de todos los perjuicios sufridos en el accidente de tráfico, y los honorarios de ese abogado deben de ser cubiertos por tu propia póliza de seguro, no por la culpable, sino por la propia tuya, porque tienes contratado ese servicio en el seguro. Normalmente esa cláusula, esa cobertura que tiene el seguro, están limitadas. Por ejemplo, tiene una cobertura jurídica con un límite de 600 euros. O sea, tú
te cueste lo que te cueste el abogado, a ti te van a cubrir tu compañía hasta 600 euros. Pues esa cláusula limitativa es abusiva. Ya le ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Supremo que en ciertos casos esa cláusula es abusiva, porque si tú estás reclamando una indemnización a lo mejor por lesiones, por un gran lesionado de 100.000 euros, el abogado obviamente no te va a cobrar 600 euros y el seguro no te puede cubrir hasta esa cuantía. Ya en un caso similar a este ejemplo que estoy poniendo, ya el Tribunal Supremo dijo que esa cláusula era abusiva e impuso y condenó a la compañía a pagar, en este caso, no sé si fueron hasta 12.000 euros por la cobertura jurídica del abogado, levantando, por supuesto, ese límite de la cobertura. Son cosas que el cliente pues desconoce. ¿Y esto está al orden del día? Sí, eso normalmente cuando el cliente viene a mi despacho hay algunos que desconocen que su seguro les cubre el abogado, hay otros que desconocen los límites que tienen. O sea, son cosas que el cliente se entera cuando llega aquí al despacho, ¿no? Y te pregunta, ¿no? ¿Esto lo tengo que pagar yo o cómo lo paga? Normalmente se piensa que lo tienen que pagar ellos. Yo ya le explico que hay una cobertura jurídica que tiene estos límites, que dependiendo del caso con el que nos encontremos, pues ese límite será abusivo o no, y ya nosotros nos encargamos de reclamarlo, porque a mí sinceramente como abogada, o sea, yo voy a facturar lo mismo y voy a cobrar lo mismo que me lo pague el cliente, que me lo pague la compañía, pero si es una cobertura que tú tienes contratada en la póliza y que tú estás pagando por esa cobertura, pues debe ser la compañía en la que la cubra y no tener que pagarla el asegurado, en este caso. Es un mundo, todo esto es un mundo, lo de los seguros, las compañías de seguros, ¿verdad? Sí, son muchos detalles realmente, mientras tú tienes tu coche, en este caso, asegurado, y no echas cuenta hasta que no te ves con un accidente, en este caso, y ves todo lo que conlleva el accidente, ¿no? Desde qué clínica de rehabilitación poder ir, si el abogado que puedes coger, el taller donde puedes llevar el vehículo. O sea, son muchas cosas que hasta que no te pasa esto, pues no echas cuenta, que es normal, que no se eche cuenta hasta que no vienes a necesitar a tu seguro, y ahí te ves que tu seguro en la mayoría de los casos o no te respalda o te respalda de manera limitada. María, y si hablamos de seguros, en caso de accidente, que es tu especialidad, ¿no? Seguros de accidentes, también estamos con cierto desconocimiento en este aspecto, lo que son los ciudadanos de a pie. Sí, pero ¿te refieres a seguros de accidentes, de cualquier tipo de accidente que pueda tener una persona, aunque no sea en un vehículo? Hablamos de accidentes de vehículos, pero también lo podríamos trasladar, por ejemplo, a accidentes laborales. Sí, en el caso de los accidentes laborales, el que tiene que tener contratado un seguro, en este caso, es la empresa. La empresa es la que tiene que tener contratado un seguro para cubrir a sus trabajadores. En el despacho, vamos, yo concretamente llevo muchos accidentes laborales de trabajadores que han sufrido accidentes. El seguro de la empresa cubre en este caso siempre y cuando la empresa haya cometido alguna negligencia. Tiene que cubrir, y están cubiertos también por todos los daños y perjuicios sufridos. Por ejemplo, ahora mismo estamos llevando un caso de un accidente laboral ocurrido en Chiclana, donde por desgracia el trabajador pues, ha sufrido una lesión de una tetraplegia, del cual se está ahí estabilizando, y en este caso, pues claro, pues, primero se indagará a ver qué responsabilidad tiene la empresa en este caso, y en el caso de ser responsable, pues los seguros de la empresa se tendrán que hacer cargo de la indemnización que le corresponda por los daños y perjuicios al trabajador. Los trabajadores debemos de conocer el seguro que la empresa está poniendo, digamos, a nuestra disposición. Sí, sí, pero aquí volvemos a la reeducación, ¿no? Normalmente los trabajadores, muchas veces, en la mayoría de los casos, no tienen ni copia del contrato, no saben muchas veces ni cuántas horas han contratado. Entonces, llegar al punto de conocer el seguro que tiene la empresa, pues se da, entiendo que en muy pocos trabajadores, pero sí, igualmente a estas cosas acude cuando te ocurre el accidente. Pero es bueno conocerlo, o por lo menos saber que tu empresa dispone de ese seguro, porque en el caso de no disponerlo, al final, si es responsable de la empresa, tienes que ir contra la empresa
y ya tiene que ser la empresa la que tenga bienes suficientes como para pagar esa, o liquidación suficiente como para pagar esa indemnización. Entonces, sí está bien saber y conocer que tu empresa tiene un seguro de responsabilidad en estos casos para cubrirte. ¿Y ahí existe similitud entre el accidente laboral y el accidente, por ejemplo, de tráfico? A ver, similitud a la hora de trabajar, de nosotros los abogados trabajar con él, sí, hay partes que sí, hay partes que no. Aquí hay que buscar, claro, la responsabilidad de la empresa. En el caso de accidente de tráfico, pues la responsabilidad de quién ha sido el vehículo causante del accidente y al final lo que ya una vez que se tiene el nexo, como se dice, ¿no?, legalmente, el nexo causal entre la negligencia por parte de la empresa o el causante en el caso de accidente y las lesiones causadas, el perjuicio causado, pues una vez que se tiene el nexo, al final la reclamación contra el seguro viene a ser exactamente igual en la práctica. Tenemos mucho de lo que hablar sobre seguros, sobre accidentes, que Dios lo quiera, que nunca tengamos que hablar de casos concretos ni poner nombres y apellidos, ¿no? Que todo quede en información. Pero, María, yo no quería, en esta visita que estamos realizando aquí a tu despacho, que por cierto estamos aquí en Avenida de México, en Parque Stadium, sí. Correcto, ¿verdad? Yo no quería dejar pasar por alto algo que ha ocurrido, que hemos sufrido recientemente todos los jerezanos, bueno, prácticamente toda España, pero en Jerez no estamos habituados a esa caída de árboles, esos daños tan importantes que en vehículos, en casas unifamiliares hemos padecido con esto del temporal. Hay personas que me imagino que todavía andan un poco desconcertadas de: tengo mi vehículo dañado, tengo mi casa dañada, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo dirigirme? Sí, vamos, aquí concretamente pasa más de lo que nos esperamos, o sea, pasa de vez en cuando, afortunadamente, pero pasa más de lo que esperamos, porque en Jerez conocemos que con las inundaciones y demás, cuando hay lluvias intensas, hay zonas de Jerez que se inundan y sobre todo se ven muchísimos coches afectados o viviendas que entran en el agua y ahí se daña el interior de la misma. En el caso de cuando existe un temporal, una inundación que es catalogada como catástrofe natural, que para eso pues tiene que implicar y superar unos límites, pues en el caso de temporal por viento, pues un límite de velocidad del tiempo, o de inundación, pues un límite de lluvia caída, de metros cúbicos de lluvia caída, pues en esos casos los seguros, tanto el del vehículo como el del hogar, cuando se da parte, el ciudadano se da cuenta de que el seguro te dice: no, nosotros en caso de temporal, en caso de catástrofe natural, no cubrimos. Porque en estos casos el que cubre es el consorcio de compensación de seguros. El consorcio de compensación de seguros es una entidad pública o semipública, la cual está contratada dentro de tu póliza de seguro. Eso también lo desconoce la gente, pero cuando tú contratas una póliza de seguro de tu coche, parte de esa póliza va destinada al consorcio de compensación de seguros, que cubre en varios casos y en el caso de catástrofe natural. Entonces, en este caso, la reclamación, en vez de hacerla directamente a tu seguro, pues se le hace al consorcio de compensación de seguros, que será el que perite el daño, verifique que efectivamente se ha cumplido esos umbrales para declarar la catástrofe natural, y será el que cubra los daños y perjuicios. De todas formas, no es un huevo que se echa a freír. A ver, yo no quiero desanimar a nadie, pero algo muy reciente lo tuvimos en La Palma, donde hay personas que siguen, sin encontrar solución a aquella catástrofe natural. Sí, es que eso ya dependerá, obviamente, de estudiar cada caso concreto, pero vamos, sí que digo que yo en mi caso y aquí en el despacho hemos llevado varios temas en la anterior inundación que hubo hace 2 o 3 años, que fue bastante intensa, y el consorcio normalmente se suele hacer cargo. Ya después pues entramos en la misma dinámica. El consorcio no deja de ser un seguro, que además, aunque sea una entidad pública que contratamos en todas las pólizas de seguro, también lo puedes contratar de manera privada, por lo tanto es un seguro más.
Y pues ya nos encontramos con los límites de que te lo peritan por debajo del daño causado, de que tenemos que estar ahí los letrados, por eso siempre es importante contratar a un abogado especialista para que poder reclamar al consorcio lo que realmente corresponda. Ya después esa es la lucha de si esto lo ha deteriorado o no el temporal, si esto era anterior, si esto vale una cuantía o vale otra. Pero ya son cuestiones que en la práctica, pero cubre, debe de cubrir, tiene la obligación, y si hubiera que llevarlo a vía judicial, en la vía judicial seguro que le van a imponer el que cubra esos daños, porque están obligados a ellos, tienen que cubrirlo. El porcentaje de casos resueltos positivamente por parte de María Zuasti, no lo digo yo, lo dicen las cifras, pues es muy elevado. Hay que ponerse en manos de profesionales y creo que estamos en uno de los despachos más preparados, más profesionales yo me atrevo a decir, de la provincia. A ver, vamos, yo respeto, como siempre digo, a todos mis compañeros y soy una más, pero bueno, soy una abogada que se esmera todos los días en especializarse en la materia que llevamos, por eso, con independencia de que colaboramos con otros compañeros para llevar el resto de materias, en mi caso particular, únicamente y exclusivamente llevo indemnizaciones, ya sea por accidentes de tráfico, ya sea por perjuicio sufrido en el ámbito laboral, ya sea, también que ya hablaremos otro día, pues por perjuicio sufrido en un local, pero son al final y al cabo todas las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos por cualquier accidente o daños producidos en cualquier vivienda, locales, públicos o privados. Hablando coloquialmente, peleas hasta la última peseta. Claro, mi lucha es eso, reclamarle a las compañías de seguro pues toda aquella indemnización que corresponda y conocer todos esos derechos que deben de incluir esa indemnización, sin saltarnos ninguno de ellos, que es lo que pasa cuando pues lo puede reclamar otro profesional que no sea especialista o incluso el propio ciudadano. Porque yo claramente se lo digo y se lo digo a mis clientes, que ellos mismos pueden hacer la reclamación. Ahora, que la vayan a hacer correctamente o vayan a pagar lo que realmente corresponda, esa es la diferencia entre que lo hagan ellos, lo haga un profesional no especialista o lo haga un especialista, que conoce al detalle todo aquello que le puede corresponder. Lo suyo es que lo haga un especialista, lo suyo es que, ya la han escuchado, María Zuasti, todo un encanto, que lo haga una persona que nos hable tan claro, tan transparente, que además nos entiendas como tú entiendes a todo el que viene aquí a solicitar tus servicios, María. Aquellas personas que quieran contar con María Zuasti, ¿qué deben de hacer? ¿Hay un teléfono de contacto? Sí, el teléfono de contacto yo siempre doy el mío personal, porque al final lo de tener dos teléfonos nunca funciona cuando eres un profesional que al final estás dedicado plenamente a tu trabajo. Mi teléfono es el 610-00-1743 y si no, pues me pueden encontrar aquí al despacho, que siempre está abierto mañana y tarde en Avenida de México, en el edificio Parque Stadium, bloque 8, segunda planta, oficina 22. Aquí nos encontramos siempre. Lo ideal es coger cita previa y a través de la vía telefónica, y aquí estamos para atender a todo el que tenga algún inconveniente con alguna compañía de seguro. Y sobre todo no se queden nunca con la duda de quizás si hubiera preguntado, quizás si hubiera... que por preguntar no se pierde nada, que aquí está siempre encantada de escucharles, de solventar cualquier duda María Zuasti, y por supuesto lo que he dicho, de pelear hasta el último, no peseta, hasta el último céntimo. María, muchísimas gracias como siempre. A ti, Rafa, muchas gracias. Nos volvemos a ver prontito. Sí, nos volvemos a ver pronto. Ya hablaremos de otro tipo de reclamaciones que se pueden ir haciendo. Muchísimas gracias. Y amigos, voy a empezar por mí. Vamos a leernos lo seguro, pero todas las cláusulas, una a una. Y si tenemos alguna duda, para ello, María Zuasti. ¿Has tenido un accidente de tráfico? Ponlo en manos de la abogada María Zuasti. Desde nuestro despacho te conseguiremos la mejor indemnización por los perjuicios ocasionados por un accidente de tráfico.
María Zuasti es una reconocida abogada especialista en accidentes de tráfico, responsabilidad civil, derecho laboral, derecho bancario y derecho de familia. Estamos en Avenida de México, edificio Parque Stadium, bloque 8, segunda planta, oficina 22, Jerez.